Hoy es 27 de enero del año 2021. La liturgia en la primera lectura es tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 11 al 18. Cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir: así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Añade: no me acordaré ya de sus pecados ni de sus crímenes. Donde hay perdón, no hay ofrenda para los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 109. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Desde Sión extenderá el Señor el poder de su cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo Jesús se puso otra vez a enseñar a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a una barca, y ya en el mar se sentó. Toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en su instrucción: escuchad, una vez salió un sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar una parte cayó a lo largo del camino, vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida por no tener hondura de tierra, pero cuando salió el sol, se agostó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Crecieron los abrojos y la ahogaron, y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena y creciendo y desarrollándose dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 60, otras 100. Y decía: quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando quedó a solas, los que le seguían a una con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os ha dado comprender el misterio del reino de Dios, pero los que están fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que miren no vean, por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Y les dice: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo entonces comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos.
De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que al oír la palabra al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes y en cuanto se presenta una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Y otros son los sembrados entre los abrojos. Son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y la palabra queda sin fruto. Los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la acogen y dan frutos. Unos 30, otros 60, otros 100. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las semillas son esa parte fundamental de las cuales germina vida. De una semilla, pensemos en una semilla de naranja, de una semilla de naranja que se siembre en un terreno apropiado, en un terreno fértil, que se mantengan unas condiciones adecuadas de abono, de humedad, de tiempo, del clima. Esta semilla crece, llega a ser un árbol gigante y empieza a dar muchas naranjas durante muchos años. Y entre más años, más naranjas da, porque entre más madure el árbol, más naranjas da. Y esas naranjas pueden ser dulces, pueden ser insípidas, pueden ser medio dulces, pero lo más importante es mirar cómo esa semilla que germinó, que creció, empezó a dar muchos frutos y dura, repito, muchísimos años. En esta lectura de hoy del Evangelio de San Marcos, eso es lo que nos está hablando Dios. Pero acá no está hablando de una semilla de naranja, sino una semilla que es la palabra de Dios. La palabra de Dios entonces es esa palabra que está en las Sagradas Escrituras, que Dios siembra en el corazón de cada una de las personas, de cada una de las personas que escuchan esa palabra, que oyen esa palabra. Y entonces aquí está diciendo en esta parábola que se conoce como la parábola del sembrador, entendiendo que el sembrador es Cristo. El sembrador es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El sembrador entonces es el que sale a regar esa semilla. Dios todos los días nos da esa palabra, esa semilla que quiere sembrar en el corazón de cada una de las personas de su reino. ¿Y qué es entonces la semilla? Es, reitero, esa palabra de Dios que siembra en el corazón de cada persona. Entonces, sembrar es colocar esa semilla en un terreno apropiado, en un terreno que tiene que tener unas condiciones específicas. ¿Para qué? Para que esa semilla germine, crezca y se convierta en el árbol más grande del jardín y produzca muchos frutos. ¿Y cuáles son esos frutos que produce la palabra de Dios? Eso lo vemos en la carta a los Gálatas. Producen amor, paciencia, benignidad, tolerancia, perdón, misericordia, bondad, etc. Eso es lo que produce esa semilla que es la palabra de Dios cuando se siembra en un terreno adecuado, en un terreno apropiado. Entonces la semilla es la palabra de Dios. ¿Quién es el que la siembra? El sembrador sale a sembrar todos los días. Es Dios a través de todas las Eucaristías, a través de la lectura, a través de la oración. Dios siembra todos los días y en todo momento. En el mundo siembra esa palabra. ¿Y cuál es ese terreno en el que cae, en el que Dios siembra esa palabra? El terreno somos cada uno de nosotros. Y hoy entonces la pregunta es, ¿cuál es el terreno en el que Dios está sembrando su palabra? Y el Evangelio la divide en 4 clases de terrenos. Primero dice, las semillas, las que caen, algunas que riegas, caen a la orilla del camino.
Y cuando Jesús está explicando, dice que las semillas que se siembran a lo largo del camino son aquellas que siembran en las personas que la oyen, pero que viene Satanás y de una vez se lleva la palabra sembrada en ellos. O sea, es esa persona a la que la palabra no le produce absolutamente nada en su vida. No la escucha porque viene Satanás, el pecado, el enemigo, y se la roba, no la oye, y por tanto pues no puede producir esa semilla, se la lleva, se la comen los pájaros y no produce nada. En el segundo terreno es las semillas que son sembradas en terreno pedregoso. Entonces son aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, en el momento en que la escuchan la reciben con alegría, pero no son constantes, no tienen raíces fuertes. Entonces cuando germina, sale y el sol entonces la consume porque no tiene, son esas personas que escasitamente alguna vez escuchan la palabra de Dios, les da alegría, les parece importante, interesante, pero no hacen absolutamente nada para que esa palabra de Dios se incorpore en su vida. Las semillas sembradas entre los abrojos son unas plantas que crecen, que tienen como espinas. Entonces esas semillas que lanza el sembrador, que lanza Dios, que siembra Dios en esos terrenos, entonces son los que escuchan la palabra de Dios, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y la demás con su concupiscencia los invaden y ahogan la palabra de Dios. Es decir, que las preocupaciones, los problemas, las circunstancias crecen más que esa palabra de Dios que ha empezado a germinar y la ahogan. Entonces también no produce frutos porque esa palabra de Dios muere. Y el cuarto dice que las que siembran en terreno fértil, en tierra buena, son aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, que la cogen, que la cumplen, que la hacen realidad en su vida y empiezan a dar frutos. ¿Y qué es dar frutos? Es que empezamos a incorporar a nuestra vida lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Por ejemplo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Cuando esa palabra empieza aquí a taladrar en mi mente, yo sé que tengo que amar a Dios por encima de todas las cosas y empiezo a desprenderme de las cosas que no son importantes, empiezo a desprenderme de los bienes materiales, empiezo a desprenderme de muchas cosas porque amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si empieza esa palabra a producir frutos en mí, yo empiezo a amar a mi prójimo, a esforzarme por amar al otro, por servir al otro, por entender al otro, por perdonar al otro, etc. Y aún los que siembra entonces en esta tierra que es buena, en esta tierra que es fértil, algunos producen muchos frutos, unos 30, otros 60 y otros 100%. Entonces, la idea es que nosotros siempre seamos una tierra, un terreno fértil en el que la palabra de Dios produzca muchos frutos. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, Dios siembra en el corazón de una persona su palabra respecto al perdón. Él dice en su palabra que debemos perdonar siempre, que debemos perdonar a quienes nos hacen daño, que debemos orar por quienes nos perjudican, por quienes nos lastiman. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Quien escucha esta palabra de Dios, la oye, en el primer estadio llegará el enemigo y le dirá, no perdone, no tenga compasión, es decir, no es cierto que usted tenga que perdonar, porque es que lo que esa persona le hizo es muy grave para que usted perdone. Entonces, esa persona, si no perdona, si eso no le hizo nada, simplemente esa semilla que Dios sembró en su corazón, que es su palabra, no produjo absolutamente nada en esa persona. En el segundo estadio, la persona oye la palabra de Dios, dice, sí, yo tengo que perdonar, pero no tiene unas raíces fuertes, unas raíces sólidas, es inconstante, y entonces escucha eso con alegría de que tiene que perdonar, pero no lo cumple porque sigue llena de rencor, llena de odio, llena de rabia contra su enemigo, contra alguien que le ha hecho daño. Entonces esa palabra de Dios tampoco le hizo nada a esa persona, es decir, no produjo frutos porque esa semilla no germinó. En el tercer estadio, es decir, cuando siembra la semilla el Señor,
pero es un terreno lleno de abrojos. Entonces esa semilla cae también, pero el odio más, el orgullo, la soberbia, el dolor de lo que le hizo a esa persona está crece más que esa palabra que Dios sembró en su corazón de perdonar. Entonces, en este caso, tampoco la persona incorpora a su vida esa palabra. Entonces, el abrojo, el odio, el rencor, la rabia, el enojo, hace que la palabra de Dios la ahogue y tampoco produce frutos. Pero en el cuarto estadio es cuando esa persona en el corazón saca esa semilla y esa persona entonces dice, yo tengo que perdonar, no importa lo que me hayan hecho. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. Siempre que mi hermano venga arrepentido y me pide perdón, yo lo tengo que perdonar. Pero si mi hermano no me pide perdón, yo de todas formas lo perdono, porque le pido a Dios que me ayude a mirarlo con misericordia. No importa lo que ya esa persona me haya hecho, yo la voy a perdonar. Yo decido perdonarla. ¿Por qué? Porque voy a obedecer la palabra de Dios, no lo que esa persona se lo merezca o no, sino que yo lo voy a perdonar. En consecuencia, esa semilla del perdón que Dios sembró en el corazón de esta persona germina, crece, cada día va creciendo, va diciendo voy a perdonar a aquel, va, entrenándose mucho en este perdón, hasta que llega un momento entonces que empieza a producir muchos frutos. Empieza a perdonar a todo el mundo, empieza a pasar por alto las ofensas, no permite que las ofensas de los demás le hagan daño, lo lastimen en su corazón, sino simplemente perdona. No importa, repito, que la otra persona me haga lo que me haga, yo soy la que decido, voy a perdonar y no voy a dejar que sus ofensas, que ese daño me perjudique a mí, voy a cuidar mi corazón. Entonces, esta semilla produce frutos y reitero, esos frutos van siendo de 30, de 60 y del 100%. Entonces hoy la pregunta es, ¿dónde está cayendo esa palabra de Dios, esa semilla dentro de ti, dentro de mí? ¿La oigo y la incorporo en mi diario vivir? ¿O la oigo y no hago nada con ella? ¿O se me olvida y por ende no produzco frutos? Yo tengo que preguntarme, ¿qué estoy haciendo con esa palabra de Dios? Si realmente está cambiando y está transformando mi vida. Y si es así, ¿cuántos frutos estoy produciendo? ¿30, 60 o al 100%? Son preguntas que nos toca hacernos de existencia, de vida, porque así como decía en la primera lectura, el Espíritu Santo hace una alianza con nosotros, que nos siembra en nuestro corazón y en nuestra conciencia esa palabra de Dios que nos permite ser seres humanos como Dios quiere que nosotros seamos, bondadosos, amorosos, misericordiosos, que siempre perdonemos las ofensas, que siempre sirvamos, que siempre nos demos a los demás. Por eso vamos a orar, digámosle, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que contiene así como en cada semilla vida. Tu palabra, Señor, que siembras en nuestro corazón y que debe germinar, crecer. Y por eso te pedimos, Señor, que nuestro corazón sea un terreno fértil, un terreno abonado, para que esa semilla que tú siembras, que es tu palabra, germine, crezca y produzca frutos. No permitas, Señor, que el enemigo se robe todas las semillas que tú siembras en cada día, en cada momento y en cada corazón de nosotros, Señor. Que por el contrario, esas semillas crezcan y produzcan frutos, Señor, y que suban a ti luego de haber producido el propósito para el cual tú la enviaste. Señor, que tu Espíritu Santo hagas alianza en cada uno de nosotros, que ponga en nuestros corazones y las escriba en nuestra mente tus palabras, tus semillas, Señor, de amor, de compasión, de misericordia y de bondad. Por eso te damos a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, todo honor, toda gloria y toda alabanza, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.